Bienvenidos oficialmente, Sí, volviendo a casa, ¿verdad? Porque fueron de los primeritos que confiaron en este proyecto, cuando este proyecto era todavía algo muy diferente a lo que es hoy día. Ya les voy a contar un poquito los cambios. Quiero introducirlos, aparte de saludarlos, a toda la comunidad que va a estar conectándose aquí hoy. Son doctores de Latinoamérica, de diferentes países de Latinoamérica, algunos de ellos ya viviendo en Estados Unidos, algunos de ellos trabajando muy duro y estudiando al mismo tiempo, haciendo grandes sacrificios familiares, personales para lograr esta meta. Y tranquila, ellos tenemos una baby tienen aquí. una bebé pequeñita que requiere atención. Esto es un lugar relajado, así Gracias. nada de formalismos. Pero les decía que para mí ustedes son un ejemplo como familia desde que los conocí, estudiaron en la misma universidad que yo. Ellos se llevaban de una manera que yo decía, wow, qué bonita pareja, porque es que realmente la definición de la palabra pareja eran ellos dos. O sea, siempre con Gracias. muchísima educación, con propósitos, con metas que se trabajaron juntos para lograrlas, familiares y laborales. Y eso es de celebrarse, sobre todo hoy día, cuando la atención se dispersa tanto. Y Claro. felicitarlos primero que todo. Estoy demasiado feliz. Muchas gracias, muchas gracias. Mucho porque todo el mundo en el jaleo diario, ¿no? Pero cada vez que veo una foto tuya y de Pedro cuando inauguraron su clínica, cuando todos esos procesos que a veces te pongo por Instagram, ¿no? Felicidades, o cuando nació la niña, se me hincha el corazón porque fue una parejita que siempre la recordé, que siempre me llamaba la atención por cómo se manejaba y la inteligencia emocional que tenían durante todo el proceso. La entereza para sentarse, la concentración para sentarse a estudiar y a lograr lo que han logrado, siempre manteniendo ese cuidado también de su relación es un ejemplo demasiado bonito y creo que es un gran ejemplo para muchos casos que están aquí conectados, que están en situaciones que se parecen mucho a la que ustedes estaban hace unos años. eh, Ya y hace sí, 10. hace 10 años ya eran de los primeros grupos. ¿En qué año hicieron ustedes la versión del programa que era en vivo? Ellos 2016. Nosotros nos graduamos en el 17. Yo creo que lo hicimos, en el 16 por ahí. ajá, casi al final, sí. En una versión muy rudimentaria del curso. El curso, gracias a la experiencia de todos ustedes y de todo lo que yo he visto que ha pasado con muchos, esto ha ido cambiando, hemos integrado orientación legal, migratoria, hemos integrado curso de inglés, hemos integrado clases de finanzas, hemos Wow. integrado tutorías en vivo, ahora es 100% online con clases grabadas y en vivo. Ha cambiado mucho, ¿no? Y siempre sigue cambiando. Los que ya tienen un tiempito en mi programa saben que yo a cada rato salgo con algo nuevo, porque tratando de siempre hacer el ecosistema más completo. Y ustedes Claro. saben que mi vocación siempre era a ayudar, que esto es un proyecto que tengo aparte de mi práctica. Y para mí demasiado honor verlos aquí hoy, poder decir ya padres, doctores. Ah, sí. Nosotros también, no nos los creemos todavía, pero aquí estamos. Lo más lindo y lo más retador también. Es Ay, hermoso. muchas gracias por la invitación. Para nosotros es un honor, de verdad. Ella no se va a dormir. La Ay, tenemos no te en la preocupes, cámara. Es que eh, este es el momento como que de que dormir. normalmente usan para, bueno, pues Ajá. doblemente gracias entonces, porque ya veo No, que no, no. Para nosotros de verdad que es un honor. Estamos muy contentos de poder estar del otro lado y dar un testimonio, ¿no? De esa consejo, experiencia. testimonio, que uno cuando uno dice, ay, mi clínica, mi residencia, mi board, uno lo ve bien lejos, Ujú. bien lejos. Y ya cuando uno está de este lado, que uno dice, bueno, puedes dar un consejo que ya has pasado por ahí, que puedes decir tips and tricks y cosas que te han pasado para que otros aprendan de tus errores o de las cosas que te salieron bien. Em,
tú dices, wow, ¿cómo ha pasado el tiempo? 10 años, 11 años, Como si 12 nada. años y todo va y el tiempo no para. O sea, el No tiempo no para y pasa como si espera. nada, como si nada. Yo no sé si tú conociste a una compañera de clase de nosotros, Tania Morissette. Sí, me acuerdo de ella. Tania Morissette, nosotros queríamos que ella empezara a estudiar cuando tomamos tu curso, los boards, y ella no, que yo voy a terminar aquí, me voy a ir para Haití, voy a abrir mi clínica en Haití y voy a ser dentista general en Haití. Eh, Al final tomó sus boards, o sea, todo el tiempo que nosotros estudiamos juntos, ella no lo estudió, al final tomó su board, vino para acá, hizo su residencia, después hizo, creo que se graduó ahora de Boston, algo así. O Bueno, sea, el que logró punto la es, meta. exacto, el punto es que el tiempo pasa. El tiempo pasa, uno no sabe la gira que da la vida y a dónde vas a terminar. El papá siempre quería que ella viniera para los Estados Unidos, que hiciera su board, porque en Haití, desafortunadamente, las cosas no están para tú estar abriendo Negocios allá. negocio ni para crear una familia. No. Y ellos, su familia está viviendo eso allá, su hermana con sus hijos. Y nosotros le decíamos, Tania, vamos a estudiar juntos, vamos a tomar este curso juntos. Y ella, no, 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 yo tengo mis planes. El tiempo pasó y al final tuvo que venir, hacer su board, Que encontró tú dices, se muchachas. hubiera ganado ese tiempo si me hubiera escuchado, ¿verdad? Pero la verdad es Exacto, también que, Yaripe, con el tiempo yo he aprendido que también cada cual tiene su propio tiempo a veces de las exactamente. Y nadie decisiones. escarmienta por cabeza ajena. Exacto. Exacto. Nosotros cuando decidimos tomar tu curso, confiamos ciegamente. Era algo que queríamos hacer, pero no teníamos como, número uno, la disciplina. Es muy difícil la disciplina de tú sentarte, estudiar para el board ¿Y qué te y, ayudó a ti? ¿Qué les ayudó? ¿Estudiaban juntos? ok, yo te voy a contar, porque nosotros pasamos el primero juntos, estando allá, después del curso que tomamos. Perdón, déjame darle un poquito de contexto. Ahora es un solo examen, pero antes eran dos. Part one and part two. Exacto. Entonces Entonces, nosotros tomamos el curso para Part One, exacto. que era toda la materia básica. Nosotros lo pasamos y, y ya después, ya nos graduamos, vinimos para acá. Pedro tiene que trabajar y como mantener todo aquí. Y yo me lanzo para el número 2, aplicar, y yo voy como que adelante, ¿verdad? Voy haciendo todo lo que es el board, la aplicación, el TOEFL, y aplico a la residencia y entro a la residencia. Entonces, paso la residencia, me gradúo y empiezo a trabajar y le digo a Pedro, pues ahora es tu turno. Ah, o sea, se, Ah, se nos turnaron. turnamos porque aquí hay que trabajar, Gina. O sea, hay que pagar renta, hay que pagar carro, hay que pagar seguro. Claro. Y No, cuando... y fue una manera de permanecer juntos también, porque, por ejemplo, mi hermano, que tú lo conoces, Pedro Franco, que Sí, también estuvo por aquí dando su testimonio hace poco, se casó con otra dentista, Ivana Hassim, más menor que él. Y entonces él, cuando estaba en Puerto Rico haciendo su reválida, ella entró a Puerto Rico, pero ya él iba a Tampa a hacer a Atlanta a hacer su especialidad de ortodoncia. O sea que estuvieron años casados y teniendo que estar separados para yes, ganar tiempo. claro, Fue una decisión muy personal, cada pareja la tiene, pero el hecho de claro. que se turnaran al hacer las residencias les permitía también mantener unido esa unión, pues, Sí, para nosotros, gracias a Dios y Pedro, por ese lado ha sido, yo soy bien como que mi odontología, ahora mi prioridad es mi hija. Claro, la cambia, sí, odontología es todo muy cambia. importante para mí y es parte de mi vida, pero antes mi visión era mi odontología. Ujú. Y yo, pa'lante. Ese cambio es normal, yo también lo tuve. Sí, exacto. Pero lo que, lo que Pedro siempre ha tenido presente es eso que tú dices, la unión y estar juntos. O sea, que si yo me aceptaban en otra parte fuera de la Florida, pues él se iba conmigo o viceversa, ¿no? Ujú. Em,
Él siempre trabajó durante la carrera en República Dominicana. Él siempre trabajó online. eh, y cuando regresó, pues él mantuvo ese trabajo. Y yo como no tenía trabajo, pues me lancé primero. Ok. Por eso Sí, fue que... mira, y una cosa que es importante es que cada cual se le den oportunidades que lo lleva a diferentes lugares. Ujú, Yo por sí no practico y no es que eh, fue la decisión, no me interesó. Ese tiempo de trabajo se fueron desarrollando otros proyectos Ujú, que quizás incluso dio el espacio a que sea un poco hasta más lucrativo, ujú. donde ahora pues creo que tenemos el balance perfecto porque ella le encanta los pacientes, atender esa conexión con el paciente y a mí me interesa más correr un negocio. Ah, mira qué bien. O sea que tú eres el business administrator del negocio yes. que tienes ahora. Exactamente. Ah, Y perfecto. entonces, más de una, ya yo no tengo preocupación de su área clínica, pero yo estoy ya enfocado en eh, Los abrir números. la clínica y ya empezar a ver cómo crecer a una, dos, tres, Ujú. cuatro. Ok, Y yo ya, una de las cuestiones que pasa mucho es que los odontólogos aquí no necesariamente tienen ese lado de apoyo. sí. Y una vez que se expanden mucho, pues los están hablando de muchos diferentes lugares, diferentes responsabilidades que no necesariamente le pueden dedicar el 100% a cada, a cada cosa. Algo siempre sufre. O sufre el área clínica, porque ya no Ujú. puedes ver muchos pacientes, o sufre el negocio si abres una, dos, tres clínicas, porque ya tienes asociados, tienes otras personas. Así que es algo muy personal. Eh, Claro. a vez en Sin cuando embargo, pasar el board te abrió puertas a todas esas pasar posibilidades el también, o board sea, me que uno abrió realmente no puertas. sabe qué va a terminar haciendo cuando vaya a Exactamente, Estados Unidos, o dónde está el exactamente. futuro, o el Tú, negocio, o el tú, dinero. tú tienes siempre la posibilidad de hacer diferentes cosas y lo que sí es que tienes que tener, como tú dices, muy claro dónde tú vas para poder poner todo en base a eso. Yo sabía que para él era muy importante poder atender y ejercer con los pacientes. Para mí, yo desde que me gradué sabía que no me importaba mucho si tenía que hacerlo, lo hacía, pero estaba enfocado más en el área del negocio. Si yo le dije, ve tú adelante, que yo voy a romper por otro lado. Y así donde fue, llegamos, que al punto que ya tenemos la clínica, que cada cual está aportando a ella de diferentes maneras, pero todo partió al final de esa decisión de tomar los exámenes y hacer carrera en este mundo. Eh, Me parece súper bien importante que estés dando finanzas dentro del curso también porque es un área que, pues te digo que falta enormemente en el mundo este. Sí. No tienen ni idea cuántos doctores tienen clínica y funciona porque funciona. Eh, Funciona porque producen lo suficiente para enmascarar los problemas financieros que tienen. Exactamente. Y no tienen, al final no tienen ni idea de cómo es que el rendimiento que están dando, por qué pueden hacer mejor. Y no te digo una cosa, no importa, son muy exitosos en su clínica, dentro de ese marco. Por eso es una oportunidad, el que pueda hacerlo, que lo llegue, que lo intente, porque le va a cambiar la vida totalmente, definitivamente. Siendo el lado de negocio, si se va a enfocar en eso, o si es el punto final es atender pacientes Cuando tú dices, Pedro, que vale la pena totalmente, tú te refieres a qué te dio eso, qué te dio lograr eso, estabilidad financiera o estilo de vida, qué fue lo que tú dices, wow, esto mereció la pena por lo largo que es y lo trabajoso que fue, pero mereció la pena ¿por qué? ¿Qué conseguiste? por el lado profesional, logras tener un negocio dentro del mundo que puedes trabajar para ti, ¿verdad? El lado financiero también ayuda.
no se puede negar que eso te va a abrir muchas facilidades dentro de tu día a día. Y, y al final estás creando un futuro donde en 10, 15 años puedes tener alguna independencia financiera que no te tienes que preocupar. Porque salimos con muchas deudas y en este momento es el momento de eh, poder salir de ese hueco para lograr una independencia financiera donde ya uno puede decidir y tener en realidad el tiempo de uno. Ujú. ¿Verdad? En estos momentos es un proyecto, el tiempo no es de nosotros, porque tenemos que trabajar, tenemos que ir, aunque tú digas, no, yo soy dueño de tu negocio, pero a veces tú trabajas más dentro de tu negocio Mm. Ujú. que para otros. No, y a veces uno es el peor empleado y peor pagado del propio negocio de uno, porque a veces Es uno uno. es el que hace que no crezca el negocio. Exactamente, Exacto. pero en el tiempo la idea es poder con ese trabajo pues recompensar con esa independencia de tiempo que ya puedes lograr hacer lo que ya hice todo, ya tengo mi base financiera y puedo ahora sí determinar y decir, ¿sabes qué? Hoy Claro. no quiero trabajar, no tengo que trabajar, lo hago porque lo quiero, no porque lo necesito hacer. Ujú, Claro. ujú. Dicen que de los 20 a los 30 es sacrificio, sacrificio. Y de los 30 no, de los 20 a los 40 es sacrificio. Ya a los 40 hay que como que ir buscando un tipo de estabilidad. No quiere decir que el timeline sea igual para todo el mundo. Yo conozco personas y en mi programa se graduó una doctora oral surgeon de Cuba con 50 y pico de años. O sea, que nunca es tarde Aquí en para... el curso hay varios. Ujú. Y Entonces, siempre se los digo. esa muchacha era mi senior y yo la admiraba mucho porque decía, después de haber ejercido en Cuba 20 años como cirujana, su esposo o sea, mayor que ella, cuando ella terminó, él entró y él Wow. era su profesor, o sea, mayor que ella. Y ahora tiene su clínica, o sea que se puede hacer. Entonces, cada vez que conozco un asistente o algo que me dice, no, estoy estudiando para el board, yo le digo, hazlo, porque nunca es tarde, nunca es tarde. El timeline de una persona no es el timeline de todos, o sea, cien por es ciento, qué simplemente querer real. hacerlo. Y lo que a mí me ha ayudado a sobrepasar los días difíciles, los días de que me tengo que sentar a estudiar o tengo que hacer tal cosa o tengo que estudiar para el TOEFL, lo que sea, es que todo es temporal, va a haber un mañana, estudies o no estudies, o sea, el tiempo no va a frenar por ti. Entonces yo prefiero aprenderme esas 5 preguntas para el board, por ejemplo, que le digo siempre a una amiga mía que está en ese proceso, que no estudiármelas y al otro día va a amanecer anyways. Entonces yo prefiero saberme esas 5 preguntas que no sabérmelas. Eh, eso es lo que a mí me ayuda, lo que a mí me ayuda a push cada día a sobrepasar un TOEFL, a sobrepasar un examen, a sobrepasar cualquier cosa. Ahora con la oficina hay días buenos y hay días malos, pero todo es temporal. Las cosas buenas, las cosas malas, todo es temporal y al otro día va a volver a amanecer. Ujú. So, Es cierto. eh, eso es lo que a mí me ha ayudado a como pasar toda esta Proceso. trayectoria. Ujú. Y Jelly, cuéntame un poco cómo fue la experiencia de estar en un programa. ¿Cuál programa entraste? Si lo puedes compartir o qué tipo de programa era. ¿Era un Advanced Standing, AGD? Sí, fue un AGD en UF, Ok, aquí en Hialeah, en la clínica que tienen en Hialeah. Para mí, irme de la Florida was como que un no-no. ok. Nosotros ya habíamos comprado una casa aquí porque nos pasamos un año pagando renta y es muy caro. Entonces decidimos comprar una casa, o estábamos como que stuck. No era... no es que no podíamos rentar la casa e irme para otro estado si era Ajá. necesario, si me aceptaban, Pero no era una posibilidad para ti. pero idealmente a mí me gustaba ¿sabe? Quería quedarme aquí y apliqué entonces a los 6 programas que estaban aquí en la Florida, los 5 o 6, y entrevisté en este y entrevisté en Rochester, New York, que no me aceptaron, muy frío allá arriba. La escuela estaba frente a un cementerio y yo dije, oh no, o sea, esto es
no quisiera entrar aquí. Y bajándome del avión eh, para la entrevista de Rochester, me llaman de la entrevista que ya había hecho en UF, aceptándome al programa, o sea, extendiéndome una invitación. Yo fui a la entrevista de Rochester porque ya estaba ahí, pero ya yo tenía en el bolsillo la escuela que yo quería. Ok. Entonces, para mí, esa casita en Hialeah me dio todas las herramientas que o sea, yo salí de UNIBE una tigrasa, o sea, yo UNIBE, salí UNIBE, para los que no saben, era la principal universidad, diría yo, en aquel entonces, de odontología en República Dominicana. ujú, en Santo Domingo. Y salimos bien preparados de ahí. Yo me sentí capaz de enfrentar una residencia, 2 años de residencia, a ese paso tan rápido, ¿no? Que fue una de las preguntas que yo le hice al director. Eh, fue mi primera vez aplicando, yo era una de las más novatas, o sea, todo el mundo ahí tenía sus especialidades y yo venía, ¿sabes? Con mi diplomita. Y eso fue una de las preguntas que yo le hice al director, como que usted que vio mi expediente, que usted piensa que sería mi mayor, ¿cómo se dice? Eh, lo más difícil que voy a tener que enfrentar en dado caso de que me acepte, o cuando me acepte, que fue una de las bromitas como una indirecta que le di, como para soften el momento de la entrevista. Ajá. Y él me dijo, bueno, que estás muy verde, estás muy verde. Y eso yo le contesté como que yo en mi carrera en República Dominicana había pasado por todas las áreas con todos los requisitos, hice más requisitos de lo necesario, o sea, lo requerido, y me sentía capaz, me sentía bien en todas las áreas, en exodoncia, en root canales, en todo. Y eso como que esa seguridad. Eso siempre fue algo que yo me fijé de ustedes, de los dos. Cuando yo decía al principio lo que dije cuando los presenté, lo decía porque ustedes, ¿cuántos estudiantes no estamos? Me voy a incluir ahí haciendo los requisitos necesarios para pasar de curso, para pasar de nivel, para graduarme. Ujú, Mientras que yo lo veía a ustedes tan concentrados siempre en aprender realmente lo necesario, porque ya ustedes tenían una visión de lo que realmente iban a necesitar cuando llegaran a Estados Unidos. En el momento yo no lo veía así, ujú. pero te le notaba la diferencia entre lo que estábamos eh, buscando los requisitos que teníamos que cumplir en paciente, en procedimientos realizados en boca de paciente para pasar, y lo que estaban realmente concentrados en desarrollar las habilidades como la tenían que desarrollar para luego enfrentarse a una residencia. Sí, ese es una de las cosas que me pasó en la residencia fue que yo estaba acostumbrada uno terminaba su tratamiento y el profesor venía a chequearte. O sea, yo siempre estuve en escuela y estaba muy acostumbrada a siempre tener alguien que me estuviera chequeando, siempre tener el apoyo de un profesor. Si tenía una duda, el profesor venía y me ayudaba, aunque me considero muy independiente y lo que me sé, me lo sé y lo hago con certeza. Entonces, en la residencia, yo seguía sintiéndome como estudiante y ahí te dicen doctora Fernández, doctor Toll, em, pero yo seguía con esa mentalidad de estudiante. Y ya yo, un año en residencia, estoy consultando con un doctor y el doctor me dice, ¿pero qué es lo que tú crees? Y yo, porque estaba acostumbrada a que me dieran la respuesta Ujú. o estudiante al fin. Sí, los estudiantes que estamos recién graduados salimos acostumbrados a tener un doctor detrás de los Sí, hombros apoyando, ¿no? exacto. Y resolviendo Y, cuando no sabemos. y ese día, aunque ya yo creo que como en República Dominicana, nosotros ya sabíamos que cuando salgamos de aquí, o sea, hay otro mundo al que nos tenemos que enfrentar y vamos solos. No vamos a tener a nuestros profesores, a nuestros compañeros, vamos solos. Yo creo que eso es lo que te da como que el Se aplomo. empujoncito de que esto me lo tengo que aprender bien, porque cuando yo salga allá afuera, estoy sola. Y en la residencia me volvió a pasar y yo dije, ¿verdad? En un año yo me gradúo y voy para el real world. Y es así. Y hasta ahora, ¿por qué yo dije esto? Porque aquí todo el que está aquí conectado,
está preparándose para dar un examen y nada más están pensando en aprobar el examen, apréndanse ese conocimiento no para pasar el examen, es un repaso de la carrera completa, es una oportunidad de refrescar todo tu conocimiento como dentista, pero fijarlos en ti para que tú puedas utilizar ese conocimiento ejerciendo en la especialidad, ejerciendo en la residencia y ejerciendo en la práctica privada cuando ya estén viendo pacientes en Estados Unidos. O sea, aquí la meta no debe ser aprender. Por eso es que ustedes conocen que siempre han habido materiales que se encuentran por ahí que con los que yo no, de los cuales yo no soy partidaria. ¿Por qué? Porque si se enfocan nada más en pasar el examen, no están evolucionando a su futuro, no se Claro. están convirtiendo en el dentista que ustedes quieren soñar ser. Eso no viene después, eso es durante que se va madurando uno a ser ese dentista. Y Y eso cuando uno está presentando un caso a un paciente, eh, estar seguro de lo que uno está hablando, eso se nota. claro, Eso es lo que como que sella la relación entre el paciente y el proveedor. Lo, 100%. lo que crea esa relación, que el paciente confíe. Y aquí en Miami hay muchos dentistas, hay muchas oficinas, mucha competencia. Entonces, ¿qué hace la diferencia entre la clínica que tengo a una cuadra y la mía? El que hace la diferencia es el odontólogo. Porque todos tenemos buenos precios, tratamos de competir, pero ¿qué hace la diferencia? El odontólogo, que tan seguro está del tratamiento que va a ofrecer al paciente y que se lo va a hacer correctamente. Sí, mira, en términos de conocimiento, si el interés de cada cual es entrar a un AGD program, eso es lo que están buscando. Una persona que sepa y que tenga algún tipo de experiencia en tratar pacientes. En, yo le comentaba y bueno, ya después pues se validó, para una persona que acaba de salir de la escuela, eh, el AGD aquí para eso está, ¿no? Para esos estudiantes que acaban de salir de la escuela. De hecho, es un poco incluso hasta más difícil para personas que son especialistas cuando entran, que llevan mucho tiempo como especialistas, que pues se han enfocado en su carrera solamente esa especialidad, a entrar a un programa AGD que es Donde todo van a ser generales. general. Y hay Tienen que quitar el sombrero de especialista y volver a la humildad de ser general exactamente, y la exactamente, humildad de volver a aprender. volver a aprender y cosas que a lo mejor llevaban años que no hacían. Eh, el espacio lo hay, siempre dan la oportunidad, pero lo que te están primero es, tú te examinas con un examen en conocimiento básico y entonces aquí están haciendo los bench tests, que es muy común, ahí es donde van a ver esas destrezas generales, ¿no? Para poder entonces entrar. Ujú, Eso aparte, creo que es lo sumamente importante si le das a entrar a un AGD program. En ujú. cambio, si quieren entrar directamente a la universidad para terminar los últimos 2 años, pues no es tan importante esas destrezas clínicas, sino es más el conocimiento general, porque estás haciendo 2 años de nueva escuela. Sí, está repitiendo tercero y cuarto año de la carrera con los estudiantes sí, De la de, carrera. de la De la carrera carrera. de odontología general. Exacto, exacto. Yo entré a un AGD que ya, o sea, es como una especialidad en odontología general, que entras, o sea, ahí no hay que te van a Residencia enseñar de a práctica. tallar, ¿eh? Ujú. No salen especialistas, es aclarándole a ellos para que no se Sí. confundan. AGD, tú sales a una residencia para hacer práctica. Para el que no se siente confiado a lanzarse a atender pacientes, existe la figura de 1 año o 2 años, porque para lo Ujú. que fueron creados, fueron para dentistas americanos que se Ujú, gradúan, a diferencia de todos nosotros los latinos que hacemos mucha práctica con pacientes reales en la universidad, ellos no hacen tanta
y quedan como con muchas lagunas o no se atreven o no han manejado complicaciones, no tienen ese manejo de paciente y Exacto. entonces ellos pueden hacer 1 año o 2 años de un AGD o Ujú. un GPR, que los dos son residencias donde usted va a un hospital a atender paciente, a hacer práctica supervisada antes de lanzarse al mundo real, como dijo Al Jenny. mundo real, exacto. Pero aunque fue concebido para lo americano, se está utilizando para que los internacionales podamos demostrar que tenemos las competencias necesarias o desarrollar e igualar la competencia necesaria para el mercado americano. Esto es un sistema que los americanos han hecho a nivel teórico con el board y a nivel práctico con los 2 años de residencia que tienen que hacer para asegurarse entrar doctores calificados a su sistema laboral. Eso no Exacto. significa que aunque existan GPRs de 1 año o AGDs de un Ujú. año, a usted le sirve eso. A usted como internacional tiene que hacer mínimo 2 años o no le sirve de nada, perdió su dinero y su tiempo. Lo importante de eso, Gina, es que tienen que ver, cada estado tiene su ley Su de requisito. requisitos Pero en todo el específicos. mínimo son 2 años. Virginia es uno. Virginia es uno El solo. único, El es el único. único, El es el único Nos que, único. mudamos para Virginia entonces. pero, para Sí, que lo sepan, Virginia es uno. es La uno. No, y mayoría hay otro es. estado por ahí que no quiero mencionar porque es que a veces se ilusionan cuando yo le hablo de los únicos dos que son excepciones, que Ajá. ni siquiera te piden una residencia. Que te piden el Pero board y un después, examen del estado y ya. claro, Pero no después te voy a limitan mencionar. mucho. Claro, Pero te limita, te Se limitan. limita mucho. Y lo que importa aquí es que ustedes se abran puertas. Porque limitarse a un solo estado también a veces puede ser restringido. Sobre todo, Ujú, hablo aquí a los que son padres, que tienen que pensar en proveer, a los que son recién graduados, que no saben con quién se van a casar o a dónde vaya a trabajar la pareja luego, o saben, hay que darse tiempo a que la vida también decida un poco a dónde vamos. ujú. Hay AGDs que te permiten de 1 a 5 estados para ejercer, que ya es suficiente porque tienen rango, ¿no? Claro. Ahí ya me descubrieron en el chat, pusieron el estado que yo no quería mencionar. Pero miren, hace frío allá, ¿oye? Sí. Ajá. Allá Oye, hay si no, si frío. lo logran bien, pero aquí como yo tengo que mentorear a todos, tengo que hablar de la generalidad, porque de por sí es difícil entrar a uno de los que usted está pagando, endeudándose cientos, miles de dólares para entrar, y aún así es difícil entrar. Imagínense lo difícil que es entrar a esos dos estados. Es muy, muy, muy retador. Ya. Entonces no pueden ir con el norte solo en esos estados, ¿bien? No, Ahora, yo creo que lo principal es enfocarse en esos 2 años y ahí vas a lo seguro. tú puedes aplicar a todos para ver si la vida te abre la puerta por ese lado, pero prepararse para los 2 años. ¿Cómo es estar dentro de la residencia? El día a día, ¿te dan clases, te dan exámenes o es solo viendo pacientes? ¿Cómo es? ¿Es un Sí, horario completo de trabajo? si ellos te requieren, tú no puedes trabajar, o sea, en nada, Ujú, no puedes trabajar, te tienes que dedicar a ellos 24/7. En el programa de UF, los primeros 3 meses son como teóricos, aunque después en el resto del ciclo te dan clases, por supuesto, combinada con ya viendo pacientes, pero los primeros 3 meses es como quedándote, te bombardean con una cantidad de teoría, de reglas, de todo. Llenan todos los huecos que puedas tener estudiando para los boards, o sea, cosas que uno ni se imagina que existen. Em, y luego poquito a poco van dando, o sea, en esos 3 meses de teoría también te dan un poquito de laboratorio, un poquito de endodoncia con sistema rotatorio, tallado, un poquito de todo. Y luego ya entonces empiezas con paciente, donde la cosa se pone difícil es cuando tienes todo un horario de paciente y a las 2 de la tarde o después de almuerzo vienen esas clases que te dan un sueño y terminas a las 5, te vas a hacer trabajo de laboratorio y sales a las 7 8 de la noche. O sea, yo esperé tener una bebé porque conmigo hubieron colegas que tenían ya bebé o estaban embarazadas y es bien difícil. O sea, yo me quito el sombrero a esas mujeres que lo hacen con hijos ya o las que lo hacen con una barriga porque yo, o sea, es mucho. La residencia es bien fuerte,
pero sí sales bien preparado, o sea, vale muchísimo la pena. Y yo, por supuesto, UF para mí es el mejor programa, no puedo decir lo contrario. O sea, No, yo fue muy bueno. es importante entender, consideren que uno, la residencia es trabajo, tú Mm, estás trabajando y ya entonces la otra opción es ir ya por el lado académico, que es estudiar, ujú, que son dos cosas aquí Es como... estudiar y trabajar porque perdón, en los últimos 2 años de la carrera, en los advanced standing, Ujú, usted ve pacientes también en el hospital. correcto. Perdón, en la clínica de la Pero universidad, pero sí, un poco más menos, académico. menos exigente, porque Sí. aquí estás tratando, tienes un full schedule de pacientes. Ujú. eh, No, y y- la residencia, se te ponen en los pies de los directores de una residencia y el liability de una Exactamente. malpraxis es mucho mayor que en un ambiente Exactamente. académico donde se sabe que el que te está atendiendo es un estudiante que está haciendo probablemente algo por primera vez y usted lo sabe Ujú. como paciente. Ahí estamos claro. todos conscientes de la práctica o del nivel de experticio de quien te está atendiendo. Es completamente así. Las residencias son programas postdoctorales donde se asume, ¿verdad?, que el que te está atendiendo ya es doctor. Sí, exactamente. Y te dicen, doctor, Sí, claro. lo que uno no está acostumbrado a eso. Ajá. eh, la primera vez que doctora Fernández, yo quería que me dijeran Jelly. Yo acostumbradísima a Jelly. Claro, por eso es una latinada. Y el director me dijo, doctora Fernández, y yo, pero no me Exacto. puede decir Jelly, yo soy Jelly. No, no, no se pueden hacer No, amigos de los no, pacientes. no, no. Allá el patient management de in the chair, o sea, la forma en la que tú te comunicas y trata a un paciente tiene una línea con mucho más distancia que en Latinoamérica. En Latinoamérica nosotros entablamos conversaciones, no sabemos los nombres de los hijos, de lo que le pasó en el cumpleaños, Sí. de lo que le pasó en el colegio, de lo que Bueno, tú ves eso es lo que que yo hago en mi oficina, porque a mí, te encanta si hacer no eso. tienes una afinidad con un paciente, una relación, ¿qué tienes? O sea, no es una cita odontológica, no es abre la boca, te voy a tallar el diente. Pero Es así es que te entrenan muchísimo. allá, así es que te entrenan allá a hacerlo. Exacto. Y eso es lo que ellos esperan de ti dentro de un programa. Ahora ya que tú eres dueña de tu propia práctica, tú tienes tu cultura empresarial dentro de tu práctica y ahí tú decides. Pero Claro. el paciente americano no es el mismo quizá que se recibe comúnmente quizá en Miami porque es muy latino. Y Sí. quizá ya van gente a donde ti buscando ese calor, esa empatía, esa cercanía, Sí, especialmente. aquí en Miami, eso tienes que tener ese calor humano. eh, mm, bueno, no lo tienes que tener. Nosotros los latinos lo tenemos por naturaleza, Exacto, pero conozco un colega que es cubano, tiene su práctica en Naples y el personal, o sea, los pacientes que van diferente. allá son totalmente diferentes. Entonces, esa suavidez que nosotros tenemos, esa calidez, eso no funciona allá. No funciona ya y es mal visto y te puede buscar un problema serio. Exacto, porque eres muy confianzudo, porque Ujú. yo no te dije que me llamara por mi primer nombre, me tienes que decir Mr. Smith. Entonces uno tiene Ajá. que conocer a sus pacientes. Y por el momento, hasta que usted sepa dónde está establecido, mantenerse neutral, ese es mi consejo. Exactamente, Hasta por exactamente. lo menos dentro de una residencia, siempre neutralidad total, profesionalismo extremo, Ujú. en lo menos que Hasta que el paciente no te diga, me puedes decir María o me puedes decir Mónica, usted, pues, con el apellido, Mr., Mrs., apellido. y no entablar conversaciones personales, no tocar a los pacientes a menos que sea para darle el tratamiento dental. Ujú. Esas son algunas. Hay una clase de eso que van a tener pronto, pero la verdad es Ah, que ok. Eso está eh, perfecto. pero la verdad es que ahora mismo este grupo que está aquí conectado está muy enfocado en pasar su board. Aquí, lo que veo aquí conectados están todos estudiando para el board. Muchos de ellos trabajan como asistentes o higienistas ahora mismo en Estados Unidos. Perfecto. Es difícil, ahora que tú dijiste que Pedro estuvo trabajando durante la carrera, yo me quito el Ujú. sombrero porque yo salí de esa misma... Y muchas personas no lo sabían, o sea, aún no lo saben que él tenía su trabajo porque cuando él le dijo a su jefe que se iba, el jefe no lo dejó ir. Y él le dijo, bueno, ok, yo te voy a acomodar y tú me puedes trabajar
por Of- el internet. ahora Sí, y eso no lo pudiste hacer, sin embargo, estando en una residencia en Estados Unidos. No, porque la residencia te pedía 100% tiempo. O sea, Mm. legalmente cuando tú Tú firmas un tú documento firmas. firmas que que tú no puedes tú trabajar más no nada, puedes Ujú. trabajar en ningún otro lugar, aunque tuviese el tiempo. aunque tuviese tiempo. No. Ujú. Exactamente. Importante Y para saber para los que están eh, buscando cómo se van a sostener mientras estudian, ¿verdad? Es importante saberlo eso. 100%. Tendrías que, yo hasta donde sé, todos los que estaban estudiando, todos tenían que sostenerse en base a préstamos. A Préstamos préstamo. estudiantiles es lo Eh, que comúnmente se hace allá. Ustedes también lo tomaron, me imagino. Sí. sí, Bueno, menos ustedes, en el caso de porque ustedes eran citizens, ¿verdad? sí, Ujú. sí, citizens, exacto. O Teníamos FAFSA. accesos a eso. Se tomó mucho menos porque, pues, yo trabajaba y no necesitaba ¿cómo dice? De la manutención. El costo de la manutención de que te vas a mantener. Pero por lo general, sí, todos tenían que pedir extra y tener que sostenerse en que cada ciudad, pues, es más caro que otra. Y sin En, embargo, aún así, merece la pena. no, cien por Oh my ciento God. Sí, no Siempre hay. decimos que, bueno, Pedro, esa frase la aprendí de él, que, ¿cómo es que tú dices? La, la deuda mejor que puedes tener en este mundo es la deuda de una educación. El banco no va a venir a quitarte la información de tu mente. No, Se la claro. puede llevar, ya está aquí. Entonces, yo no pierdo mi sueño de la deuda que tengo. Pedro sí, 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 él sí no duerme. Pero, Creo que los latinos no estamos muy acostumbrados a esto de deudas. O sea, en Latinoamérica tomar un préstamo es como, uff, Es voy ujú, a tomar verdad. un préstamo porque lo necesito, pero aquí los intereses son por el cielo, las formas de pagar las deudas son diferentes en Estados Unidos, además de que es un tema cultural. En Estados Unidos tú llegas, tú pones el primer pie y el segundo lo debe, porque allá tú vas a una tienda, te ofrecen el préstamo hasta para comprarte un televisor, sin tú pedir el préstamo ya te lo están financiando, porque no, es ya la te están cultura. cogiendo el crédito. Sí, 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 ya te están viendo el crédito por cuando, por dónde lo tienes. Es así, allá Sí. es una cultura, parte de la cultura de ese país es todo con préstamo. Por eso Claro. también tienen facilidades a tener cosas y modos de vida que Ujú. aquí tardaríamos muchos años en poder tener, ¿verdad? Exacto. Pero Sin que embargo, yo diría que no tengan miedo a coger préstamo, a endeudarse. Eso eventualmente se paga poco a poco. No debería ser como un freno, ¿verdad? Algo que se interponga. Bastantes obstáculos tenemos para obtener el título para ejercer en los Estados Unidos. ujú, No queremos poner la parte del préstamo también. Exacto. Mira, eso, a no ser que tú tengas mucho dinero para poder crecer, tienes que endeudarte. Ujú. Y ha sido así cada paso, ¿no? La idea es que cada deuda que uno coja que sea productiva y que sea útil y que nos den algo. No endeudarse para comprarse un televisor, Exacto. ujú, ¿verdad? Pues lo mismo es en la educación. Te endeudaste, tienes una educación, ya no te lo pueden quitar. Eso es simplemente devolverlo. Y el próximo paso, quieres tener una clínica, tienes que endeudarte. Es ujú, extremadamente cara. Si, ¿cómo no la vas a tener a no ser que te endeudas? La otra ujú, opción es, pues, ahorrar muchos años, poder tener ese capital para entonces después comprar algo. ujú, So, depende de cada cual, sí, es verdad, tú en Latinoamérica, pues la deuda es muy diferente, porque es extremadamente obtenerla, pero si sabes manejarla en base a los pagos, cómo lo vas a tener y cómo se va a amortizar, pues puedes lograr acelerar un poco el proceso de muchas cosas, Ujú. tenerla que sean productivas para que entonces esa productividad de ese negocio o lo mismo la educación pues, te devuelva esos ingresos para tú poder cubrir la deuda. Exacto. ujú. Yo sí tengo desde el 2014 con este proyectito, eh, ayudando a dentistas latinos a ejercer en Estados Unidos. Con la evolución que ha tenido el propio proceso, el examen y mi propio curso, nunca he visto a un dentista
devolverse. Un Exacto. dentista que Oh, pasó el board, de que tengo un préstamo y no lo puedo pagar, no conseguí trabajo, no me pagaron suficiente para pagar el préstamo y vivir, nunca lo No he existe, visto. no existe. Eso debería que ser sin Mira, cuando te dan el préstamo, eh, ellos mismos te lo dicen, o sea, el banco a el, los dentistas el le banco, da. los bancos aquí consideran la profesión extremadamente segura. Ujú, Prácticamente los índices de mora son cero. Aquellas personas, aquellos dentistas que alguno se va a bancarrota, que no puede pagar, siempre es por algo. ujú, Tú sabes, ya tuvo algún accidente, no puede, enfermedad. enfermedad, eh, ya entonces sí, droga, alcohol, cosas fuera de lo normal, Ujú, ujú. ¿no? Porque O no sea, para un banco es un retorno garantizado y un préstamo que garantizado. te van a dar facilito, porque no, Exactamente, sí, es extremadamente garantizado. exacto. Y prácticamente aquí tengan en cuenta lo siguiente, es que si tú necesitas más dinero, pues simplemente es ver en qué lugar hay una alta demanda, que hay mucha demanda en el país de dentistas. No va a ser en una ciudad muy grande, pero ahí es donde más dinero se paga, porque no lo hay. Hay Ujú, una necesidad, no lo pueden encontrar. exacto. En países en el centro del país o poblaciones que están un poco fuera, más lejos de la ciudad, no tienen, Ujú, no tienen dentistas. Esas plazas están vacantes. exacto. es verdad. Y ahí es donde más se paga, Ujú, ¿verdad? Bueno, Entonces, un buen dato a saber, ¿verdad? Y a recordar. exactamente, sí. entonces es por eso dices, si tú necesitas más dinero, pues simplemente es buscar dónde está esa plaza donde nadie quiere ir y te vas a ir y hay muchas personas que lo hacen, porque igual que medicina, está el locum dentist. El locum dentist, exacto. Esas personas ganan un dineral simplemente atendiendo en poblaciones donde hay mucha Nadie quiere ir. y nadie Y quiere ir. además lo pueden hacer temporalmente como una estrategia para pagar su préstamo rápido y luego mudarse a Americano. 100%, Exactamente, muy, exactamente, muy común, ¿eh? Sí. exactamente. Y ellos lo pagan, ellos, bueno, pagan el traveling, pagan el hotel, Todo. pagan todo y te pagan tu día. Y siempre se puede negociar. Pero, ¿Ustedes, después de que se graduaron, ujú, trabajaron primero para otras clínicas o de una abrieron su propia clínica? oh, no, Yo estaba loco por abrirla. Jelly no, pues tenía mis reservas. reservas. No quiso hasta que ya después 2, 3 años yo le dije, mira, yo lo voy a abrir. O tú trabajas para mí o me busco. Este jefe es Eh, muy exigente, les voy a decir. Yo no sé si es bueno o malo. Me gusta para ti también eso, ¿eh? Me eso. gusta. Yo sí le dije que no, yo quería enfocarme en mi odontología, no quería enfocarme en la parte administrativa, aparte que no tengo, como dueña de negocio, siempre tengo que aprender un poquito y no puedo estar como que ciega a todo, no quiero saber de seguros, no quiero saber de nada. Sí, tienes que aprender porque es tu negocio y tienes que saber lo que está pasando, pero mi enfoque principal es el de el cuidado del paciente. Y a él pues le gusta su parte administrativa, sus Yo negocios. creo que o yo soy un engendro de la naturaleza porque a mí me encantan las dos. Sí, sí. Yo siempre he Yo, sido la que yo administra mis llego negocios. El hasta, unicornio, el sí, yo unicornio. llego hasta presentarle tratamiento porque yo entiendo el tratamiento, eh, hasta ahí, o sea, pero ya la parte de reportes y no, esa parte no me interesa, no me interesa. La he tenido que aprender, pero no es lo Pero mío. no la ejecuta. Exacto, Pero es que exactamente. a eso le llama un buen equipo. Cuéntenme qué le aconsejan ustedes si ustedes cerraran los ojos así y pensaran en Jelly y Pedro estudiando para el board en el 2016 y sabiendo lo que pasó después, ¿qué le dirían a estos chicos, a estos doctores, porque no todos son chicos, a los doctores que están aquí escuchando y a los que pueden escuchar esta grabación quizá luego, que no se pudieron conectar ahora? ¿Qué consejo ustedes le darían? Porque nadie mejor que alguien que pasó por ese proceso lo entiende. O sea, no es lo mismo hasta desahogarse con un psicólogo que no esté empapado de lo que tiene que hacer un dentista, que alguien que lo sufrió y lo vivió en carne propia, que sabe los sacrificios, que sabe las noches, que sabe todo eso.
¿qué consejo le podrían dar a los que están empezando ahora, que lo ven igual de lejos que ustedes lo veían al principio? Porque se ve muy lejos antes de pasar el board. Sí se ve lejos, sí se ve lejos. ¿Quieres decir tú? Sí, yo le digo dos cosas. Es sacrificios. Primero tienes que identificar los sacrificios que quieres tomar. ¿Ok? Eh, por mí personal, después de los 4 años de la carrera, estudiar para el board, eh, me vi presentado con 2 años más de residencia, que es un sacrificio. Y en el momento que ya estaba ahí, pues fue un sacrificio que no quise hacer, ¿verdad? Entonces, y la razón por la cual yo ahora pensando tomó esa decisión es porque encontré otros caminos en ese tiempo que pues me interesó más y, y me tuve que decir, os dejo esto, que va muy bien, tiene potencial para dedicar 2 años y pues bueno, empezar a hacer un reset. Y en ese momento no lo quise hacer. A veces pues uno se pone a pensar y dice, bueno, hubiese sido más fácil la decisión de hacerlo si no hubiese emprendido en otras cosas y me hubiese simplemente enfocado 100%, que fue lo que hizo ayer, y 100% en pasar el examen y entrar. El examen para mí era consistencia. Cada minuto que tú no estés haciendo fuera de los que trabajan, una vez que tú trabajas, cada minuto que tú tengas libre, dedícalo. Ujú. ¿Ok? Tú deberías estar pensando en el board todo el día. Oh, Exactamente. yes. Hasta tú Todo estás en el trabajo y tú tienes que estar pensando en pensando. el board. Y cada minuto que tengas es sentarse, estudiar el material y hacer preguntas, Ujú. sample test. Exacto. Lo más fácil para mí era ver todas las preguntas que yo podía saber que tenían ahí de All of Remember Questions Ujú. o Template Exams, preguntas, preguntas, preguntas. Y si salía alguna pregunta mal, pues reforzaba con el material. Ujú. Eh, yo le digo a una gente, siempre pensaba, las respuestas están ahí, simplemente hay que escogerlas. Exacto. So, no es un Es examen que, que... oye, qué buena frase, me voy a quedar con Te esa voy a frase. decir algo, te voy a decir algo. Eso que él acaba de decir, y se lo dije a una amiga mía, que a mí me cambió mi ser, bajándome yo del carro para tomar el second step. Eh, Second step era el el segundo Segundo examen, examen. examen de los viejos, de el lo que segundo examen que era de un día y medio. Y yo voy a decir algo. Yo, antes de irme para República Dominicana, yo hice 5 años aquí en FIU, en Florida International University, hice mi bachelor's en biología y química. Y me preparé para entrar en una escuela de odontología tomando el examen de DAT, Dental Assessment Test. Tomé el examen 4 veces y no pude entrar. Eso para mí fue muy frustrante porque sobre todo para ti, que eres súper buen estudiante, todos ¿verdad? mis compañeros se iban, entraban y yo ahí sentadita un año tras año, tras año, tras año. ¿Cuándo va a ser mi turno? Muy paciente, feliz por mis compañeros, pero ¿yo qué? Me enteré del programa de República Dominicana, me fui, era en español, pavor, pavor en español. Toda mi carrera había sido en inglés. Yo llevo en los Estados Unidos desde que tengo 8 años. Y yo me fui con los ojos cerrados. Cuando a mí me toca de nuevo enfrentarme a un examen de este calibre, yo tengo un trauma y quiero que eso eh, como que lo asimilen, ¿no? Es muy frustrante. Cuando paso el primero, digo, sí, sí puedo, sí puedo, puedo, voy con todo, puedo. Cuando voy para el segundo, Pedro me dice estas palabras que él acaba de decir. La respuesta, porque uno se pone mucha presión.
¿De qué Ujú. dice mi tía? ¿De qué dice mi primo? Todo el mundo me está esperando que yo tome el examen. ¿Y qué pasa si lo desapruebo? Mis colegas me Ay, qué van a bueno ese juzgar. punto, porque uno se presiona, aparte de que ya uno se presiona, la Aparte, familia, las parejas, uno de los es consejos que puedo presionante. decir es que no le digan nada a nadie, que la presión, o sea, que la presión externa de la sociedad no se la pongan. La única persona que sabía que yo tenía ese examen era Pedro. Exacto. Y él me dijo, si no lo pasas, aquí no pasa nada. Sabiendo que yo venía de un trauma, de enfrentarme a estos exámenes que me ponía muy nerviosa y no pasaba. Pero bueno, ya yo venía con más ahínco y más tizón porque ya había pasado el primero, pues ya yo venía más Está confiada, calmada. más calmada porque dije, sí lo puedo hacer. O sea, este examen es mucho más difícil que el DAT y lo pasé. Entonces, Ujú. vamos para el segundo. Y cuando yo me bajo del carro, que él me dice, si no lo pasas, no pasa nada. Aquí no pasó nada. O sea, el mundo va a seguir dando vuelta. Y lo único que tienes que hacer es escoger la respuesta. La respuesta está en la pantalla. Lo único que tienes que hacer es escoger la respuesta correcta. Y se dice muy fácil, pero Claro, pues, porque uno dice, sí, pero hay 4, ¿cuál es? hay cuatro, ¿y cuál es? Pero eso hizo un clic en mí que me quitó todo tipo de presión. Exacto. Y yo Me dije, gustó la frase, porque al final del día, ¿verdad? Una de esas es. O Ujú. sea, lo único que ustedes tienen que hacer es escoger la respuesta correcta. La respuesta está en la pantalla. Escojan una. Y otra cosa que Pedro también me enseñó, aprendo mucho de él, es que estar incómodo es bueno. Yo fui asistente dental 9 años antes de ir a República Dominicana a estudiar odontología. Cuando regresé de República Dominicana, trabajé por un año como asistente dental. No me hice higienista por la incomodidad. Sabía que si me hacía higienista iba a tener mejor salario, iba a tener un horario más flexible y me iba a acomodar. Y eso ahí es donde muchas personas no terminan tomando su board ni aplicando a su residencia porque por lo menos aquí en Miami, esto es muy rápido. Te envuelves, te envuelves. O sea, la misma ciudad, la sociedad te envuelve y no terminas haciendo lo que quieres hacer. ujú. Entonces yo me quedé incómoda, botando basura, aguantando doctores no muy nice, em, para mantenerme incómoda, porque yo Como sabía, asistente. como asistente dental, yo sabía a lo que yo iba. Yo dije, yo no puedo quedar así. Solo, yo voy para mi doctorado. Entonces, O sea, fíjense lo importante de nunca dejar de percibirse como dentistas. Usted es dentista ya. Todo el que está aquí ya es dentista. No va a dejar de ser dentista porque temporalmente no puede ejercerlo allá. claro. Usted sigue siendo dentista y ese dentist mindset Ujú, es lo que hace que usted logre volver a ejercer como dentista. claro, y uno de Y el los, sistema ya te hace creer que no. A veces te quieren hacer sentir, no, tú aquí no eres dentista. Usted sí es dentista. A usted le falta la licencia. exactamente. Yo conozco dentistas que me dicen, no, la mayoría de mis asistentes, si no todos mis asistentes desde que yo me gradué, son dentistas de Cuba, de Venezuela, em, y me dicen doc, ay doc, para aquí, para adelante. Bueno, me decían porque ya no estoy trabajando ahí, pero, y yo queriendo decirle doc para atrás, doctor fulano, doctor Mengano, no, 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 yo soy María, no, 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 tú eres doctora María, pero cuando uno regresa antes de revalidar, antes de entrar a una residencia, antes de ya tener ese último diploma, que uno aplica a un trabajo de asistente dental o si se hace higienista, a un trabajo de higienista, uno tiene que saber dónde está parado. Porque cuando yo estaba buscando trabajo, ya como odontóloga, un trabajo de asistente dental antes de entrar a la residencia, pasé trabajo porque nadie quería contratar a un odontólogo como asistente dental. Y yo pregunté que por qué. Contrario a lo que uno pensaría, ¿verdad? Sí, Porque como que, pero si yo puedo facilitarle muchas cosas al doctor, eh, no, porque es que muchos como que se equivocan
en la posición en donde están. O sea, si uno aplica para una posición de asistente dental, no importa que seas odontólogo de tu país. Eres asistente Y es dental, asistente en la eres posición. asistente dental, aunque tengas los conocimientos. Exacto. Y- Cuando yo dije ahorita, no era que usted, el dentist mindset es para que usted no se deje considerar a usted mismo. Ujú. Exacto, Pero en el lugar hay que tener la humildad de que estamos aceptando un trabajo como asistentes, la y humildad, sabiendo el por qué. exactamente. Y a botar basura, y a limpiar piso, y a recoger vómitos de niño en odontopediatría, y todo eso lo tuvimos que hacer. Y instrumento cuando el odontólogo te lo tira, Ah, sí. Y usted falta de aguante. respeto, Bueno, porque no a tiene que veces. aguantar esas malcriadeces, pero de todo se ve y de todo se escucha. Sí, sí, sí. Pero bueno, no todavía no tiene su título y uno tiene que comportarse bien. Pero eso fue lo que me mantuvo a mí enfocada en que lo que yo quería era mi residencia. Y eso fue una de las razones por la que no hice higienista, Ujú. Para no acomodarte. para no acomodarme, Mira, aquí exactamente. hay una buena pregunta, pregunta la doctora Kate. Sí. Viviendo El- tantos años en Estados Unidos, ¿siempre tuvieron que tomar el TOEFL? Sí, me imagino. sí, Sí, eso fue una pregunta que nos hicimos porque nos parece un poco absurdo y más que pasamos por la universidad en este país, sabemos inglés, pero nuestro título es extranjero. exacto. So, Es un requisito en es general. un requisito en general. Vengas de Cuba, vengas de Venezuela, de República Dominicana. Y em, vengas de aquí igual, lo necesitas. exactamente. Exacto. Sí, para todos es igual. Ujú. También, mira, aquí Para había otra, cirujanos. otra pregunta que en la Florida hay cinco programas de AGED y dos universidades que aceptan también. Creo que Advanced standing. pero en la Florida creo que entran en segundo año. Tienen que hacer 3 años En Nova entran en segundo año, son 3 años. sí, son 3 años. Ujú, Ujú. ujú. De ese tipo por 2 años y después. Ujú. ¿Hay ¿Alguien otra tiene pregunta? alguna otra preguntita que les quiera hacer a Pedro y a Yeli? No, el que si opté por cirujano general o alguna especialidad. Eh, en dental Supongo. business. ¿Cómo? Yo creo que esa pregunta es para Pedro, cuando él mencionaba que él no terminó el proceso de la residencia porque él decidió irse por el lado de negocio dental, Sí, de Sí, gestionar, es eso, que, ¿no? que si lo estudiaste, estudiaste sí. administración. Hizo Sí, dos sí, años. pues durante el estudio en la carrera, pues yo estaba en el mundo de finanzas, financieros, negocios y pues ya después que terminé, sí, ya tomé una maestría de administración de empresas y pues bueno, ya eso abrió otros caminos que no existían cuando como ontólogo en esencia. Ujú, exactamente. Y sobre el board como tal, yo sé que la experiencia para ti fue diferente para los doctores que están escuchando Ajá. esto, que van a Ujú. enfrentarse al integrado, que es una versión nueva del examen que unificó Part 1 y Part 2. Ujú, Se dice rápido, unificó, realmente crear un examen nuevo. claro. No fue tanto una unificación, fue como, Yo eh, creo que enfocaron, es más un segundo, es un nuevo examen. es más, se parece más al Step 2 que el ¿Te parece más al, no sé, ahora mismo, cuando salió nuevo, sí, Ok. ahora Ujú. mismo no ha ido cambiando. Oh, Ahora mismo, lo que me dicen, ¿verdad? Porque eh, me dicen que es pura patología, aunque ujú, ustedes no lo crean, porque en su época era la materia menos importante, pero ética profesional, bioestadística, research, son ujú. materia de mucho peso ahora mismo, fármaco también. Wow. O sea, sí, hay más, a veces se siente como más balanceado un poquito a lo que salía en el Board One, que era más materia biomédica, ¿no? Que era Ujú, ujú, anatomía, que era. Pero sí, como quiera tiene una alta carga de preguntas dentales, mucho más caso clínico, creo que eso sí lo hace más, eh, se puede decir, vigente a la realidad de un dentista, porque es verdad que antes era más teórico en el sentido de que era memorización pura y dura, ujú, eh, Ujú. microbiología y todo eso. Ahora es más todo ese conocimiento médico, de fármaco, de
patologías, de enfermedades aplicadas a caso clínico. No Sí, te van más a hacer una actual. pregunta del ciclo de Krebs, ya. Gracias a Dios. Pero sí van a hacerte preguntas mucho de caso clínico, entonces, por un sentido es más fácil que antes, el simple hecho de ser un solo examen y una sola sentada a estudiar, ya de por sí es más fácil. Ujú, Pero, también, es más lógica aplicada, conocimiento aplicado ujú. a casos. No es, sí hay mucha teoría, pero no como antes. Ujú. Entonces, en un sentido, yo creo que sí fue más fácil el examen, Y una definitivamente. mejoría, ¿no? Una mejoría. Más fácil y eso tiene su razón de ser. Eso todo está basado en las necesidades que tienen en Estados Unidos de dentistas de habla hispana para justamente, como decía Pedro, sectores donde casi nadie, los americanos no quieren ir. Además, con la globalización, la cantidad de gente que habla español, también hace falta gente que sea bilingüe. Ellos facilitaron el proceso porque todavía hoy tienen la necesidad de Muchísimo, dentistas. Claro. Ujú, muchísimo. Pero, ¿qué tienen de diferente? Lo digo porque aquí alguien preguntó, ¿pueden hablar del board? Y yo me salté la pregunta porque realmente la experiencia que ellos tuvieron del board fue muy distinta a la que ustedes van a tener. No les sirve mucho, no va a ser muy vigente en cuanto al contenido, pero la forma es la misma. Hay que ir a ujú, Prometric Center, tomar su examen, o sea que sí pueden hablarle quizás un poquito sobre la experiencia de tomar este tipo de exámenes. Ya Jelly nos contó un poquito su experiencia ujú. en cuanto a su experiencia tomando este tipo de exámenes estandarizados, pero no sé si quieren agregar algo más en ese sentido, como para no dejar ahí a la doctora Adriana sin responder. Bueno, yo lo que Añadiría. Ujú. añadiría, que ahora recientemente me enteré que el examen de TOEFL se puede hacer desde tu casa. Ah, sí, hace mucho ya, que, de hecho es el único que están recomendando hacer ahora mismo, el Ujú. home-based. Ajá. No Eh, necesariamente es más fácil. sí, no, porque yo lo tomé en un centro Sí. Ahí tú con, nada más te preocupas por Metrometric. el examen. El de la con, casa te tiene que preocupar por la conexión de internet, por la Sí. qué sé yo qué, por si sí, es horrible. sí, pero fue bien difícil en un cuarto con 30 personas cuando llegaba la parte de speaking o la parte de listening, que Ah, aunque sí, tuvieras esos audífonos puestos, escuchabas el otro. sí, Pero bueno, gracias a Dios eso lo es. puedes hacer desde tu casa. En ese sentido, sí. Y yo creo que es más práctico realmente el de la casa, Sí, pero asegúrense de tener buena conexión, porque si no, ellos no se hacen responsables. Y usted pierde su examen y pierde el dinero y no se hacen exacto. Mira, responsables. para el examen estandarizado, yo le diría así, tomar el examen es, dentro del examen, lo más importante es no detenerse en preguntas que Ujú, no se sepan o tengan dudas. ¿Ok? Eso es el error número uno que se hace, porque se le va a acabar el tiempo. Y a lo mejor esa es una pregunta, o puede haber sido la única pregunta que no te sabías ujú, y todas las otras sí, pero si te quedaste 10 15 Estancado. minutos en esa pregunta, entonces ya al final vas a estar apurado y puedes cometer errores. exacto, So, no se paren. Preferible, márquenla and move on to the next one. exacto. Incluso muchas veces que yo me acordaba que yo marcaba y 10 15 preguntas después me hablaban de ese mismo tema y me recordaba, ah, ahora sí, es verdad, era esto. Y ya tú puedes regresar y escoger la pregunta, La respuesta. la respuesta. Ujú. Y no todas Eh, las preguntas tienen el mismo peso, exacto. valor. Y nunca deje de marcar, nunca dejar una en blanco. Exacto. Son las dos cosas básicas que están ahí. Yo apoyo esos consejos 100%. 100%. Y uno rapidito, o sea, uno se la sabe, porque uno está bloqueado, porque los nervios, yo debo de saber mucho de eso. Pero Pedro me ayudó mucho en esa parte porque tú marcabas. Y la primera que tú marcas, porque es la que en tu mente it made sense, o te llamó la atención, o en tu mente hizo clic, que es esta, aunque no sea. Pero ese primer instinto de No la marcar cambie. una.
Lo A más menos que tú hayas comprobado que no era y que Exacto, venga la otra, pero exacto. exacto, pero tienes que tenerlo esa muy primera que tú seguro marcas, la mayor parte del tiempo en la es correcta. maíz. Estoy Exacto. cien por Porque ciento de acuerdo El con eso. first instinct. yo soy una de que cambiaba mi respuesta, incluso estando en República Dominicana en la universidad. Y siempre la cogía mal. Yo decía, no puedo cambiar. Y siempre decía, no la voy a cambiar. Y la terminaba cambiando y la terminaba Tu, cogiendo mal. tu primer instinto So, siempre no lo tiene que hice ser en el board el y me funcionó. Y entonces al final cuando ves que, ok, tengo 10 o 15 marcadas que no estoy segura, cónchale, de 100 preguntas en aquel entonces, tú Mm, decías, bueno, no estoy tan mal. Una exacto. 25 lo que sea, pero eso te ayuda mucho a saber más o menos en dónde estás. el- Son excelentes consejos. Ahí el- última preguntita por hoy. Dicen, ¿cómo ven nuestra ventaja o desventaja competitiva como hispanos al aplicar frente a otros países, India, Pakistán, Siria, etcétera? ¿Cómo nos perciben las el- universidades? dependiendo del programa Ujú, y el área. Ejemplo, el noreste tiende a ser mucho más indio, Medio Oriente. ujú, Eso siempre va a estar un poco, siempre va a haber más de ese grupo. Pero en los programas de Advanced Standing, como hay tantas plazas, siempre va a haber un espacio. ¿Ok? Siempre va a haber un espacio. En el en la residencia, pues depende del área, es donde van a coger. Siempre tienden a tener un poco más, escoger una variedad en cada clase. So, ujú, por ejemplo, aquí en Miami, pues la mayoría van a ser hispanos exacto. en el sur de la Florida, pero siempre va a haber un indio, un Medio Oriente o una persona del Eastern European, por ejemplo. Ujú, ujú. Ujú. So, Sí, tiene que haber variedad. exacto. Entonces, en cada región, pues va a haber más de esas personas que son más prevalentes en esa región, Ok, en esa área. Exacto. ok. Sí, en mi curso Yo, había de Egipto, de Jordan, Venezuela, Cuba. yo creo que las universidades tienen también hasta por política Ujú, Yes. antidiscriminatoria y todo. Ellos tienen que tener un porcentaje Ujú, según etnia, según ujú. ellos tienen que cuidarse de eso y tienen un porcentaje que cumplir de admisiones en cuanto a eso, políticamente y hasta legalmente hablando. Pero puedo añadir como mi poquito de arena en esa pregunta. Con la experiencia de tantos estudiantes, yo siempre he escuchado, hablando con directores de programas y demás, que a ellos les gusta mucho de los latinos que tienen mucha habilidad manual, porque uno viene con mucha práctica y ujú, tiene esa empatía. Entonces, ¿qué pasa? Eso a la residencia le da tranquilidad. Yo estoy contratando a alguien que me da menos riesgo atendiendo pacientes porque tiene más experiencia, ha manejado más complicaciones, ha manejado más cantidad de casos y ujú. es menos liability para la clínica. Entonces, en ese sentido, somos famosos los latinos por eso, porque es simplemente cómo están estructurados los currículum en Latinoamérica. Exactamente. Eso fue una Política. de las preguntas, bueno, una de lo que había dicho anteriormente, que yo creo que fue lo que me dio la entrada. Esa entrada. Que aunque yo estaba acabadita de graduar, yo venía de un currículo muy riguroso de UNIBE y me Ujú, sentía capaz en todas las áreas. Cuando me preguntaron qué área no te gusta o qué área te sientes más débil, yo en ninguna. O sea, yo me siento capaz de ver un paciente ahora mismo, ok. cualquier área. Y entonces, Y por eso fue que te cogieron, sí. Yo sé. Porque eso, ¿verdad? Esos directores, tú te pones en la posición, en sus zapatos. Si tú fueras director, tú tuvieras esa responsabilidad de elegir entre 500 800 aplicantes, dependiendo del programa. ujú, Al final te fueron filtrando y filtrando. ¿Y qué tú quieres? Alguien que no le traiga problemas de convivencia al programa por 2 años. O sea, alguien que también, sepa exacto, trabajar en equipo, que exacto. tenga la humildad de aprender de sus maestros, de ser corregido, de aguantar críticas, que se lleve bien con los pacientes, que no ande ahí ofendiendo pacientes, que haga buen trabajo, que se sienta capaz.
que no le traiga un problema de malpraxis a los pacientes, una demanda o algo de un paciente a la clínica. Y número 3, personas muy apasionadas, muy investigativas, muy académicas, son personas que potencialmente suben el ranking de la universidad porque vienen y te patentizan un instrumento, una marca, se vuelven personas grandes, que eso es lo que hace a un Ivy League ser un Ivy League, ¿verdad? Pasar de ser un programa pequeño a un programa Ivy League es básicamente el nivel de eh, calidad de servicio y de avance en la carrera que den los estudiantes de esa universidad. Entonces ellos se fijan en eso, qué tan apasionado te ven en la No, y entrevista una o vez en la que te carrera aceptan, ya desde ese día tú representas de esa universidad. esa institución. Sí. Em, yo me acuerdo estando en la residencia, o sea, happy hour no existía que tú Ujú, te tomaras ujú. 5 cervezas y salieras a manejar. O sea, No, no, o sea, tú tenías que estar en your best behavior, comportarte bien porque tú creo que representa salió, la representas la universidad. Salió en las noticias en ese entonces, cuando yo estaba en la residencia, un muchacho que salió tomando y la universidad lo botaron del programa. O sea, no wow. existe, no existe. O sea, es bien, por ese lado creo que son bien estrictos. eh, y uno representa estando ahí y después que sales. Una pregunta que me hacen algunos de los doctores que están ahora en el programa, cuando yo invito a doctores, aquí yo he invitado a doctores que han sido parte del programa y doctores que no, porque al final lo que lo quiero es que les sirva de experiencia a ellos, Ujú, de gente que ha vivido el proceso y que ha logrado la meta, de cómo lo hicieron, cómo lo vivieron. Pero algo que yo he visto es que no, mientras están dentro del programa, no pueden hablar. Por eso yo siempre invito, porque incluso aquí la doctora Adriana dijo, ay, yo hice la pregunta porque pensé que habían presentado el examen unificado. No, casi todos los que vienen invitados al programa son doctores que ya pasaron los años de residencia, ya se graduaron y ya están o trabajando como dentista o poniendo sus prácticas, o sea, ya son de los primeros grupos. ¿Por qué? Porque lo que yo tengo todavía cursando programas, yo ni siquiera se los pido, porque yo sé que ellos no pueden hablar mientras estén dentro del programa, sobre el programa. Es antiético y es problemático para ellos. Entonces yo ni siquiera lo pongo en la posición, aprendí a no ponerlo en esa posición ujú, de compartir su experiencia cuando todavía la están viviendo. Yo no la considero concluida hasta que se salen del programa, por eso todos los que han ido viniendo son como ustedes. Entonces, ya después empezarán a llegar los que tomaron el integrado, ¿verdad? Cuando terminen sus residencias y demás, pero por ahora solo se lo estoy pidiendo a los primeros grupos. aquí hay algo que quiero responder que dice los que tenemos un inglés básico. Ah, Yo conozco una doctora que cogió tu curso también con nosotros, que también pasó por el programa de UF, que cuando le dieron su entrevista, ella me llamó inmediatamente, que se acordó de mí por tomar el curso contigo. Y su inglés, es, para decirlo en una palabra, estaba rough. O sea, ella hablaba bien rapidito y yo me acuerdo que yo hablé con ella y le decía, tienes que hablar suavecito, tienes que, sabes, como que que estaba básico el inglés. sí. Y fíjate lo que son las cosas, yo confío mucho, lo que está para ti nadie te lo quita, uno tiene que esforzarse, cien trabajar por duro ciento para lograr lo que uno quiere, pero em, me acuerdo que conversamos, como yo estaba en el programa, le di tips que sabía, bueno, ella se presenta a su entrevista, yo le decía, tienes que hablar bien despacito para que se te entienda. Alumna número 12 fue ella, hizo sus 2 años. Esa muchacha a mí, em, como que tú dices, sí se puede, o sea, sí se puede. Lo que no pueden dejar es que los nervios se apoderen de ustedes y más que inglés es el segundo idioma, ¿no? No es su idioma primario. primario. Eh, la entrevista es un proceso bien nerve-wracking, bien de nervios, ¿verdad? Se te olvida el inglés, el español, se te olvida todo. Eh, A pero tu uno nombre se te olvida. se te olvida hasta tu nombre.
Hay Exacto. hay una cosa que ten claro, es eh, todos están en el mismo barco, Ujú, ¿ok? Las personas aquellas que hablan inglés perfecto, como él y yo, son la mayoría. ujú. Sí, So, porque acuérdense que ustedes la- están aplicando un programa de internacionales. Exactamente. Y ellos lo saben, Y te puedo claro. asegurar los hispanos hablan mucho mejor inglés que los indios o los chinos, Oh my God. los acentos, Eso sí es verdad. porque el acento se asemeja más y pues Exacto. No, y el léxico también, claro. entonces no te dan miedo. Lo más Exacto. importante es el TOEFL. El resto, Yo eh, también diría eso, yo apoyo eso de que han dicho. Yo creo que el TOEFL es el reto para el que tiene el ujú, inglés básico, pero después de que tú tienes una puntuación mínima, yo diría de exacto, mínima 90 en TOEFL, exacto. 90 de 120 ya te abre puertas. Exactamente. Yo te diría que Y si te dieron la entrevista, es Ujú. por algo. eh, exacto, no te voy a decir es que no va a ser el caso de que no, porque no me escogieron porque no hablo inglés o el inglés está malo, no va a ser el caso. Yo he visto muchos casos, señores, mucha gente que entró al Ujú, programa sin saber nada de ujú, inglés, donde yo ujú. todavía no proveía curso de inglés. Yo no conozco uno que no haya entrado por el inglés. De hecho, la gente, el que de verdad tiene compromiso, se faja y mejora su No se inglés. puede tener miedo al éxito. No, No, sin y miedo te al digo algo éxito. también, el inglés profesional es algo más fácil de agarrar porque muchos términos se parecen. Entonces tú estás en un ambiente laboral hablando de odontología, muchos términos dentales se parecen. Es Ujú, más fácil de agarrar el inglés que para el TOEFL, que te están hablando del idioma inglés, que correcto. por eso es más difícil. Pero como tal, yo no creo que Todo sería depende. Si aplican a un advanced standing, eso es muy teórico, mucha escuela, pues el tiempo le va a mejorar el inglés. Si aplican a la residencia, muchas de las residencias están en lugares, en ciudades grandes, so, siempre va a haber una necesidad de habla hispana, siempre van a haber hispanos Sí. que uno le pueda atender. So, no creo que el inglés sea una barrera. No, y cuando uno entra ya, Lo es en el TOEFL, ahí sí. sí, porque tú tienes un mínimo requisito para poder aplicar. Ujú. En mi clase habían colegas que el inglés le costaba y entre nosotros ayudábamos a hacer la presentación y me acuerdo que tenía una colega que me decía, dime esta palabra en inglés para yo repetirla cuando me toque presentar. Así, o sea, así de Wow. básico y así pasamos todos, o sea, y pasó ella, todo, su presentación, su examen, todo. Ya una vez que entras, ya el resto se resuelve. Ujú. Ujú, Es simplemente llegar, es simplemente pasar su board, Y el pasar sus idioma a cosas. veces es romper una barrera, romperle el miedo a aprender inglés también, porque hay gente que entra al programa y que ve la clase en inglés, me dicen, ay doctora, me quiero salir, y yo le digo, no te Ujú. salga. Y no, yo se lo digo, cuando es por eso, no los dejo ir, porque digo, ¿sabe qué? Eso es miedo a romper una barrera. ujú, Tú tienes que poner ahora mismo tu celular en idioma inglés, oír canciones y ver películas en inglés. Yo te quiero hablando inglés hasta con ChatGPT. Ujú, Yo necesito que tú rompas ese miedo a aprender inglés y a pasar vergüenza y hacer el ridículo, no importa. 100%. Ujú. Porque si no la rompe, o sea que vas a cambiar de futuro, o sea, va a cambiar de meta, ya no quieres ejercer en Estados Unidos porque esa es otra conversación. ujú. Pero cogerle miedo a estudiar por el idioma significa que tienes que estudiar más inglés para poder estudiar el idioma. O sea, Tienen que estar cómodos con estar incómodos. eso. No, no crecemos. Y después se van Eso es muy flojando, importante. se van Exactamente. flojando. Exactamente. Si todo es fácil, entonces no estamos creciendo, no estamos aprendiendo como ser humano, como profesionales. So, yo creo que eso es algo Si importante. fuera fácil la meta, todo el mundo lo lograra también. Ujú. Este proceso está hecho para filtrar gente. Hay que saberlo. También, No te exactamente, pueden rendir a la primera. exactamente. Bueno, les reitero mi agradecimiento. Para Ay, mí, demasiado especial tenerlos aquí. Quiero que sepan que para mí son un ejemplo de familia a la sociedad de hoy día. Les deseo muchísimo éxito. Casi voy a llorar porque me siento muy orgullosa muchas gracias. que los vi evolucionar.
Y tú también, tú no te quedas atrás, no te quedas atrás, no te creas, que también te seguimos. Y nada, Muchas gracias por la ah, invitación, de verdad. Ha sido un placer, un honor de que la doctora Gina Franco, que es muy reconocida, nos invite a este espacio para poder dar nuestro consejo, saben, nuestra experiencia. De verdad que muchas gracias por pensar en nosotros y siempre tenernos presente. ahí le están escribiendo por el chat que muchas gracias. Espero que esta horita que tuvimos juntos, bueno, hora y media, le sirvió a alguien. Si no se llevan nada, pues por lo menos que, Aquí obligado el que está aquí se llevó algo, ¿eh? sí, por Exacto. lo menos Y ¿cómo se dice? Esa motivación De de saber que que se puede. otros antes de ustedes lo han hecho porque ustedes no lo pueden hacer. eh, Otros antes lo han hecho con mucho menos herramientas de las que existen hoy día. exacto, exacto. Exactamente. Yo no conozco a alguien que eh, que no haya intentado, que no lo haya logrado. Porque no sea, porque los que no los han logrado es porque han decidido hacer otra cosa. Ujú, ¿Eh? Siempre. Ahora, lo más difícil es pasar el examen. ujú, De ahí, después, el segundo reto es entrar a un programa. ujú. Y eso, pues, hay veces que por capacidad no entra, eso el año que viene vuelven a aplicar. Esa es otra cosa, que si a la primera no entran, si a la primera no entran, no se desmotiven, inténtenlo de nuevo. A la segunda entra. A la segunda, lo más probable es que entren. Hay veces que los programas no tienen el espacio para aceptar a todo el mundo que quieren aceptar. Por lo menos eso es lo que pasa aquí en UF. Y si te dieron una entrevista y no te aceptan a la primera, lo más probable es que a la segunda te acepten. Entonces, eso es no desmotivarse y darle hasta que lo alcancen. Cuando lleguen, van a estar aquí sentados dando consejos a otras personas. Ujú. Muchas Aquí, gracias. Ay, doctor Peña, un placer. Gracias por conectarse. sí, el doctor Peña tomó la decisión de explorar esta posibilidad también. Bueno, Para mí, nosotros estamos aquí por estos profesores, los profesores buenísimos que tuvimos en República Dominicana. Sin ellos no pudimos, no, o sea, no seríamos nosotros. Las destrezas y todo lo que nos enseñaron, no es porque está él aquí, pero de verdad que yo le doy gracias a Dios. Fue el camino que me tocó tomar, pero le doy gracias a Dios todos los días porque me llevó a República Dominicana a hacer mi carrera, porque sé que salí mucho más preparada de allí que lo hubiese hecho haber yo tomado también un pienso camino eso. más recto aquí en los Estados Unidos, 100%. 100%, sin duda. Todo es un regalo para uno al final. Mira, Ujú. dice Adriana, yo me llevo que tengo las respuestas. Que tengo A ver, esa frase me encantó. Yo la voy a volver un lema en este la curso. respuesta está en la pantalla, Está en la simplemente tienes que pantalla. escoger la respuesta correcta. De Andrés, increíble. It's there, sí, así Exacto. es. Bueno, de verdad, muchísimas Muchas Bueno, gracias, gracias. mucho cariño y nos vemos pronto. Yo los voy a invitar otra vez cuando vayas rotando Sí, sí, los sí. estudiantes del curso. Vuélvenos, Aquí estamos disponibles para lo que necesiten. Y que cualquier tengan muy buena cosita, noche. si alguien necesita de nosotros directamente, en los que lo podamos ayudar, guiarlos, bueno, no tan, porque ya no estamos en el entorno del examen integrado, pero cualquier cosa, trabajo, conexiones, o sea, estamos aquí en Miami, en el área de Coral Gables, o cualquier cosa que necesite, pues aquí estamos para ayudarnos. Muchísimas gracias, de verdad que sí. Un placer, Gina. Que tengan buenas noches. Buenas buenas noches a noches. todos, gracias. Adiós. Bye. Bye.